Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté guardando nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, les saluda su hermana y amiga Jocelyn Rivera desde este su espacio Liderazgo Punto Clave. Justamente en medio de la pandemia se han escuchado noticias muy negativas. Una de ellas es que en muchos países se ha incrementado de manera significativa la tasa de divorcio luego del tema de la pandemia. Y por esa razón, en esta oportunidad estaremos hablando de matrimonio en tiempo de crisis. Y para ello vamos a estar leyendo lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24, según la versión de Reina Valera 1960. Por tanto, dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y serán una sola carne. En lo concerniente a las relaciones emocionales, la nueva unidad tiene prioridad sobre todas las relaciones previas y futuras de la nueva pareja. Y eso lo confirmamos justamente en Génesis 2:24. Lamentablemente, algunas parejas de casados continúan después de casados concediéndole un mayor peso a los lazos que lo unen con sus padres, en lugar de concederle ese peso a los lazos que ahora lo unen con su pareja. Esta es una receta para el desastre en un matrimonio y es una perversión al propósito original de Dios de dejar y de unirse. Un problema similar puede surgir cuando uno de los cónyuges comienza a inclinarse más por satisfacer las necesidades emocionales de su hijo que las necesidades emocionales de su pareja. Definitivamente, cuando tomamos la decisión de unirnos en matrimonio a una persona, nuestros padres ya no son mis padres, sino que tienen que ser nuestros padres. Si ellos tienen dificultades económicas, si ellos tienen problemas de salud, si tienen alguna dificultad social y la pareja tiene que unirse para aportar soluciones en las diferentes esferas que demandan estas dificultades, lo tienen que hacer como parejas, no lo pueden hacer como personas individuales. Si la pareja actúa de forma separada, eso puede traer serios problemas a la relación y pueden surgir las discusiones, los conflictos y las acciones encubiertas que no son nada beneficiosas para un matrimonio. En este contexto, la pareja constituye un núcleo al que cada uno de los protagonistas, es decir, esposo y esposa, tiene su propio círculo. Ellos tienen su círculo, pero ahora han traído ese círculo y han formado un solo círculo. Los tuyos y los míos. Esos son los círculos que ahora tenemos que constituir en el nuestro. En una pareja saludable, esto tuyo y mío se convierte en lo nuestro. Se convierte en algo común para la pareja. Luego vienen lo que procreamos entre nosotros, que son nuestros hijos. Emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, financieramente y en cualquier otro aspecto, la pareja tiene que constituirse en uno. No solamente es en el momento del acto sexual, no solamente es la relación sexual, sino que emocionalmente, espiritualmente, financieramente, la pareja tiene que convertirse en uno. Así como una parte del cuerpo cuida de las otras partes del organismo. Por ejemplo, el estómago se encarga, ¿verdad?, de digerir la comida para nuestro cuerpo. El cerebro dirige el cuerpo para el bien del ser. Las manos trabajan para el beneficio de nuestro cuerpo. Y pudiéramos seguir citando muchísimos otros ejemplos alrededor de nuestro cuerpo. Igualmente, en el matrimonio, cada cónyuge tiene que cuidar al otro. La esposa debe cuidar al esposo y el esposo debe cuidar a la esposa. Y esto es bastante importante. De alguna manera, tenemos que
ver siempre desde el inicio y durante toda la trayectoria y el desarrollo del matrimonio que la familia es un proyecto común, es un proyecto de vida que ustedes tomaron la decisión de realizarlo y vivirlo de manera unida en comunión ustedes. Cada cónyuge ya no debe de ver el dinero ganado como mi dinero, sino como nuestro dinero. Hay muchísimas parejas que hoy en día están teniendo muchísimo conflicto por esa percepción que tienen de que este es mi dinero y ya nadie tiene que meterse, tú no tienes que saber cuánto yo gano y tú no tienes que saber cuánto yo debo y lo que yo gano es exclusivamente para mí. Y en medio de la crisis que estamos viviendo, esa concesión es bastante dañina. La palabra de Dios nos da la aplicación de esta unidad en el papel tanto del esposo como de la esposa respectivamente. Justamente, así como en Romanos 12, del 1 al 2, de alguna manera Dios nos invita a que tenemos que vivir una vida consagrada a Él antes del matrimonio, también luego del matrimonio necesariamente tenemos que vivir una vida consagrada a Dios y tenemos que vivir nuestra relación de pareja respondiendo a los principios que Dios ha establecido de amor mutuo, de respeto mutuo y de unidad el uno con el otro. Si nosotros seguimos buscando a propósito de esta unidad que tiene que darse entre la pareja, podemos encontrar que en 1 de Corintios, capítulo 7, del 33 al 34, dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Dios nos invita como mujeres a agradar a nuestros esposos, pero a la vez invita a los esposos a agradar a su mujer. Justamente, ahora, luego de haber tomado la decisión de unirnos, debemos servir junto a Dios como una unidad. Y en Malaquías, capítulo 2, versículo 15, dice: ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Y si seguimos viendo ahora el tema de los hijos desde el punto de vista bíblico, necesitamos pedirle a Dios el discernimiento. Necesitamos pedirle a Dios la sabiduría para criar nuestros hijos en su camino, de modo tal que nuestros hijos e hijas puedan servirle a Dios. Y en Efesios 6:4 nos da otro consejo la palabra. Dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Muy importante. Y si quisiéramos seguir indagando algunos ejemplos de pareja que realmente tenían buenas relaciones, ahí tenemos el ejemplo de Priscila y de Aquilas. Y lo podemos encontrar en Hechos capítulo 18. Estos son buenos ejemplos de cómo una pareja bíblica vivía en unidad y en armonía con lo que Dios ha establecido para nuestra relación de pareja. Y una cosa importante que es sumamente relevante tener muy pendiente cuando estamos en medio de pruebas, de dificultades, de crisis como la que estamos viviendo, es que Dios tiene que ser el centro. Dios tiene que ser el centro de nuestra relación matrimonial. En la medida que una pareja busca servir a Cristo, el gozo que da el Espíritu llenará su matrimonio. Y este fruto lo encontramos justamente en Gálatas, capítulo 5, los versos 22 y 23. Dice: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, humildad y dominio propio. Y dice que contra eso no hay ley, contra esas cosas no hay ninguna ley que pueda condenar estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Es importante que nosotros como creyentes, como pareja cristiana, tengamos muy pendiente que justamente cuando estamos viviendo una relación como la ha establecido el Señor en Génesis 2:24, de que no hemos unido y somos una carne, una sola carne, entonces se tiene que dar en nuestra relación justamente las manifestaciones del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Pero muchas veces, en medio de las crisis, justamente, en lugar de amor lo que vemos es violencia, en lugar de cuidado lo que vemos es castigo, lo que vemos es maltrato, en lugar de alegría lo que vemos es enojo, en lugar de paz lo que vemos es ansiedad, en lugar de amabilidad lo que vemos es rechazo, lo que vemos es justamente maltrato emocional, a veces incluso maltrato físico. En lugar de bondad en nuestro matrimonio, lo que vemos es la maldad. En lugar de la fidelidad, lo que vemos es traición. En lugar de la humildad, lo que vemos es orgullo, soberbia. En lugar del dominio propio, lo que vemos es estallido de violencia continuamente. Y justamente en medio de la crisis, sobre todas las cosas, siempre estas manifestaciones tienen que estar en nuestra relación de pareja, pero tienen que ser más fortalecidas en medio de la crisis, a pesar de que podamos vivir problemas, escasez económica, nos han cancelado del trabajo, el negocio se está yendo a pique, no tenemos la nevera que parece una piscina solamente llena de agua. Y en esos momentos es que más se necesita que nosotros busquemos de Dios y que pongamos a Dios sobre todas las cosas en el centro de nuestras vidas y en el centro de nuestro matrimonio, en el centro de nuestra unión, para que real y efectivamente estas manifestaciones estén presentes en nuestra relación de pareja. Si seguimos indagando y viendo, ¿verdad? Y viendo a Dios como el centro de nuestro matrimonio, podemos ver que en el jardín del Edén había 3 personas. Estaba Dios, estaba Adán y estaba Eva. Y había gozo. Así que si Dios es el centro de nuestro matrimonio, también tiene que haber gozo. Sin Dios, una verdadera y plena unidad es prácticamente imposible. En el devenir de construir el hogar surgen dificultades, surgen diferencias, surgen conflictos, desafíos a los que tenemos que dar respuesta como pareja. Cuando las dificultades, por ejemplo, rodean a nuestros hijos, se requiere que papá y mamá actúen como un equipo. No podemos separar de manera aislada ni separada. En muchas ocasiones, las respuestas incorrectas llevan a la separación de la pareja o a una relación difícil de soportar en la casa, que fruto de esa situación mal manejada muchas veces deja de ser un hogar acogedor, un hogar tierno, para convertirse en todo lo contrario. Entonces, las dificultades que se presentan en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, en la vida de nuestros familiares, tenemos que abordarlas como equipo y nunca de manera individual. Cuando las dificultades de salud llegan, las dificultades económicas, sociales, surgen muchísimas veces manifestaciones que deberemos controlar, y lo que tiene que pasar cuando llegan los problemas es justamente que en nuestras parejas se manifiesten, justamente hayan manifestaciones de amor, de compañía, de consuelo, de aceptación y una búsqueda conjunta, ¿verdad?, de la problemática que estamos enfrentando. Cuando llegan los problemas, nuestra respuesta tiene que ser el fortalecimiento de nuestra relación, de nuestra unidad, brindarnos amor y apoyo mutuo, aceptación y buscar la respuesta de manera conjunta. De alguna manera, es necesario entender que si papá y mamá no
actúan como un equipo misericordioso y justo ante las situaciones que se presentan en la familia, estarán criando hijos que a su vez estarán replicando esas acciones negativas, contrarias al mandato divino. ¿Qué dice el mandato divino? Acepta de tu prójimo lo que quieren que haga contigo. Sencillamente la regla de oro en medio de la crisis. Ahora vamos a reflexionar sobre cuando la adversidad llega a nuestras vidas y que cambia nuestras vidas de manera muchas veces radical y permanente. Cambia muchas veces la prueba a lo que somos, cambia la manera como vemos la vida. Nos estamos refiriendo a esos eventos que son tan difíciles, esas pruebas que son tan traumáticas, que pareciera que estamos empezando a entrar al valle de sombra de muerte, donde parece que el mar es que va a triunfar y donde parece que el buen pastor es una fantasía y que está ausente de nuestras vidas. Son pruebas bastante difíciles. En el caso de mi matrimonio, de manera muy específica, nosotros empezamos a enfrentar este tipo de adversidad en enero del 2018. Y la principal adversidad que tuvimos que enfrentar en esta oportunidad, solamente de escuchar el nombre, la gente se atemoriza. Este nombre está lleno de una connotación muy negativa, que es cáncer de mama. El 6 de febrero fui diagnosticada con cáncer de mama. Fui operada de una mastectomía total el 17 de febrero. Y el 11 de marzo, justamente antes de cumplir un mes de operada, mi esposo sufrió un infarto que lo llevó a intensivo. Frente a este cuadro, ¿qué nosotros podíamos hacer como familia? La pregunta que nos hemos hecho a lo largo de todos estos procesos es: ¿qué lección se puede aprender de este sufrimiento? ¿Y cómo podemos crecer a través de este sufrimiento? ¿Y cómo podemos convertir este sufrimiento en bendición para otros? Justamente en el libro de Hebreos, capítulo 5, del 7 al 9, nos presenta el ejemplo de Jesús en el mismo corazón de la adversidad, de la pérdida y del sufrimiento. Les invitamos que ustedes estén leyendo lo que dice justamente Hebreos 5, del 7 al 9, para que ustedes vean que la adversidad, que el sufrimiento no es que algo que le fue ajeno a Jesús. Jesús se hizo hombre. Él vino, descendió del cielo y se humanizó, y no solamente se hizo hombre, tuvo que aprender a vivir con las limitaciones que tenemos los seres humanos. No solamente pasó por hambre, por sed, por sufrimiento, por prueba. Pasó por muchísimas adversidades grandes, y eso también lo vemos evidenciado cuando estaba en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces Jesús tiene que ser nuestro ejemplo de cómo enfrentar el sufrimiento cuando llega a nuestras vidas, cuando llega a nuestro matrimonio. Yo quiero compartir con ustedes de las decisiones que tomemos y de la gracia que podamos recibir. Las pruebas pueden ser para nuestra destrucción o pueden ser para nuestro crecimiento, dependiendo siempre de las decisiones y de las actitudes que nosotros tomemos para reaccionar frente a esas pruebas. Nosotros tomamos la decisión de responder. En el caso de mi familia, de mi matrimonio, nosotros tomamos la decisión de responder como un matrimonio frente a esta prueba de la siguiente manera: frente al tema del cáncer, el tema de la operación, de la quimioterapia, de la radioterapia, el tema del infarto, tomamos la decisión de alabar a Dios a pesar de las circunstancias, tomando en cuenta el ejemplo bíblico de Job. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1, el verso 21 y el verso 22. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza suficiente para atravesar este valle de sombra de muerte que durante el 2020 y el 21 estamos atravesando. Tenemos que pedirle a Dios que Él sea el centro de nuestras vidas, que nos dé
su Espíritu Santo para que salgamos airiosos y victoriosos de estos procesos que estamos viviendo. Está viendo lo que dice el Salmo 37. Nuestra ayuda viene del Señor, que Él es nuestro refugio en tiempos difíciles. No confíe en gobierno, no confíe en funcionarios, no confíe en amistades, no confíe en padrinos, confíe en Dios. Él es nuestro refugio en tiempos difíciles. Vivir lo que hemos enseñado y predicado a lo largo de nuestro ministerio fue otra de las decisiones importantes que tomamos en medio de la adversidad del cáncer y del infarto. Y eso consiste fundamentalmente en creer a Dios y creer en sus promesas. Algunas de las promesas que encontramos en la Biblia son más de 7,000 promesas que Dios ha hecho en la Biblia de que estaría con nosotros. Y voy a citar alguna de ellas. Una dice, para el que cree, todo es posible. Otra muy importante dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y otra dice, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En medio de tantas dificultades, de tanta muerte, tanta enfermedad, de tanta pérdida, tanto dolor, Dios es con nosotros. Y Él nos dice que somos más que vencedores. Y justamente en Cristo Jesús es que somos vencedores. Por esas y otras razones, hoy podemos nosotros como familia, como pareja, decir lo que dijo Samuel justamente en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice, entonces Samuel tomó una piedra y la colocó en Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por eso, esa es nuestra esperanza y esas son nuestras palabras de aliento para ustedes hoy en día. En medio de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, no permita que esta crisis se constituya en una crisis con su pareja. Empiecen a analizar juntos las situaciones, empiecen a buscar solución juntos. Fortalezcan el hecho de que Dios sea el centro de su matrimonio, aférrense a todas estas promesas que Dios nos ha hecho a través de su palabra y nuestra oración es que Dios le use a ustedes como un matrimonio capaz de servirle a Él en medio de la crisis y capaz de servir de ejemplo a otras parejas para que ellos vean, en esta pareja hay algo diferente porque ellos están manejando esta crisis de una manera completamente diferente. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, les invitamos que estén visitando mi canal con el nombre Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas. Y ahí encontrarán muchas otras conferencias parecidas a esta que han sido publicadas con la única intención de fortalecer su vida de manera especial, tomando muy en cuenta la palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde y muchísimas gracias por el favor de su atención. Si esta conferencia le ha parecido importante, por favor, compartirla con sus diferentes contactos. Gracias.